Muy buenas tardes, aquí estamos transmitiendo nuevamente desde Manantiales de Piedad en un día precioso que Dios nos permite compartir las maravillas de la palabra de Dios. En este día nos abocamos a continuar con este libro de Proverbios, maravilloso libro de Proverbios, y quiero mostrarles por medio de este libro de Proverbios la diferencia entre una descendencia y otra, o la diferencia entre una generación y otra, y la diferencia entre el inicio de esa generación y otra. Como todos sabemos, el pecado es la corrupción del carácter del ser humano. Y el pecado deja una huella imborrable en el ser humano. De tal manera que cuando una familia es marcada por la perversidad y la corrupción, si no hay arrepentimiento, quedará arrasada para siempre. Como pasó con la familia de Caín, que se perdió en el tiempo, sin embargo la descendencia de Set, su hermano menor, permanece hasta hoy. Proverbios 14:11 nos dice: la casa de los malvados será asolada, pero la tienda de los rectos florecerá. Por una cuestión lógica de transgresión-castigo, no se puede dejar impune el delito y tiene que ser castigado. Por esa razón Dios puso límites aún a las generaciones malvadas. ¿Qué quiere decir con esto? Que la injusticia es tan rampante en la sociedad hoy que no se castiga la corrupción, la perversidad, tal como es el delito. Es decir, no hay medida, no se castiga la corrupción o la maldad según la medida del delito. Entonces no hay justicia. Sin embargo, Dios es un Dios justo, un Dios que ama, pero también es justo. O si observamos esto, vamos a ver que Dios le dio larga vida a la descendencia de los justos, pues la tierra debería llenarse de rectos. Entonces, por una cuestión lógica de transgresión-castigo, no se puede dejar impune el delito y tiene que ser castigado. Por esa razón Dios puso límites aún a las generaciones malvadas, pero a su vez le dio larga vida a la descendencia de los justos, pues la tierra debería llenarse de justos y no de impíos. Cuando volvemos atrás y vemos en Proverbios 12:12 una declaración similar a esta, es decir, es muy parecida a la declaración que hace en 14:11, pero volvemos un poquito atrás y en 12:12 dice: los deseos del impío son malos, pero las raíces del devoto son firmes. Y yo en aquella ocasión, cuando pasamos por este proverbio, hice la comparación entre la descendencia de Caín, que su raíz era mala, como dice el apóstol Juan, el apóstol Juan era del maligno, y se perdió en el tiempo. Antes del diluvio, la descendencia y toda la familia de Caín se perdió en el tiempo. Sin embargo, hice la comparación con Set, que sería el hermano menor de Caín, que vino en lugar de Abel, aquel hermano a quien Caín mató. Y esa descendencia es hasta hoy, dura hasta hoy. Entonces, hablamos en aquella ocasión, cuando pasamos por este Proverbios 12:12, del caso de Caín y su descendencia, cómo se perdió en el tiempo antes del diluvio. Sin embargo, cuando observamos la descendencia de su hermano menor, Set,
vamos a ver que atravesó el diluvio a través de Noé y sus hijos, y nosotros somos el resultado de la descendencia de Set, un hombre justo. Si analizamos la primera parte de los dos, es decir, de estos dos proverbios que les estoy anunciando, Proverbios 14:11, que es el proverbio que hoy estamos analizando en este día, y lo conectamos con Proverbios 12:12, vamos a ver que la primera parte y la segunda parte parecen, aunque están distanciados, pero parecen estar alineados como para que uno diga o uno sea la continuación del otro. Observamos. Cuando analizamos la primera parte de los dos, podemos alinearlos de tal manera que encontramos en 12:12 una realidad continua. Los deseos del impío son malos. Es decir, es algo constante. El impío desea siempre, o el impío tiene el deseo siempre de un contenido malo, ¿sí? Porque en esencia es malo. Lamentablemente, el malvado siempre va a sembrar una semilla mala en toda su casa. Lamentablemente, el malvado siembra una semilla mala en toda su casa, es decir, en toda su descendencia. Cuando vamos a la primera parte de Proverbios 14:11, encontramos los resultados finales del malvado y toda su casa, es decir, su descendencia. Siempre que se habla de casa o tienda, se habla de descendencia. Dice 14:11, la casa de los malvados será asolada. Ahora, los alineamos a los dos, alineamos los dos versículos, y vamos a ver cómo nos cierra entre la descripción y el resultado. La casa de los malvados será asolada. Otras versiones dicen destruida. Esto también tiene la acepción de arrasar y desaparecer, como sucedió con Sodoma y Gomorra, con Adma y Seboín, ciudades que por su impiedad fueron barridas por una explosión termonuclear similar a una tormenta de fuego y azufre, que es símbolo de juicio divino. El impío y su descendencia, si no se arrepienten, desaparecerán. El contraste de estos dos proverbios, que los podemos ver en 12:12 y en 14:11, está en la segunda parte. En Proverbios 12:12 nos asegura que los devotos echan raíces tan profundas que mantiene firme toda su descendencia, es decir, toda su casa. Porque el Proverbio 12:12 dice, pero las raíces del devoto son firmes. Pero no solo son firmes las raíces del devoto, sino que la segunda parte del Proverbio 14:12 asegura, y esto es lo maravilloso, asegura, pero la tienda de los rectos florecerá. ¿Qué significa esto? Miren, raíces de los devotos, florecer de los rectos. Aquí hay una referencia directa a los patriarcas. En esta parte del Proverbio 14:12, donde dice la tienda de los rectos florecerá, que es la segunda parte de este versículo, o el contraste, podríamos decir, en este versículo entre la primera y la segunda parte, vamos a ver que hay una referencia directa a los patriarcas. ¿Por qué? Abraham, Isaac y Jacob, ellos vivieron mucho tiempo en tiendas, símbolo de transitoriedad. Cuando habla de tiendas, habla de transitoriedad, es decir, como de tabernaculizar, ¿sí? Algo pasajero, algo transitorio. ¿Por qué? ¿Por qué había ese simbolismo, ese símbolo de transitoriedad? Porque ellos sabían que estaban de paso sobre esta tierra.
Pero su descendencia, los hijos de Israel, la nación hebrea, una vez que entró a la tierra prometida, pudo hacer casas y plantar viñas, porque recién ahí pudieron reposar para siempre. Proverbios 14:11 dice que los rectos y su descendencia no solo tienen raíces firmes, sino que florecerán. Esto significa que como producto final tendrán frutos, fructificarán. La palabra rectos, como ya lo hemos hablado en algunas oportunidades anteriores, la palabra rectos en hebreo es yesharim, del singular yasar o yashar, que no solo significa recto, sino también derecho, pero también se puede definir como vertical. Y acá encontramos digamos, otra verdad maravillosa. El recto tiene verticalidad, es decir, algo recto puede ser algo recto horizontal, pero puede ser algo recto vertical. Pero qué maravilloso que es esto, porque hay una conexión entre verticalidad y derechura o rectitud. El recto tiene verticalidad, es decir, una conexión directa con el cielo que lo hace estar firme y fructificar. Miren lo maravilloso de esto. Pues está conectado con aquel que se presentó a Abraham como El Shaddai, que no significa el omnipotente, sino más bien significa el todo suficiente, el que hace fructificar. La palabra El Shaddai significa el que hace fructificar, y es así como se presentó a Abraham. ¿Por qué? Porque le dijo que él lo haría fructificar. No solo iba a ser su escudo, su defensa, sino también lo iba a hacer fructificar. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿cómo podemos concluir con esto? Podemos concluir entonces que el impío y su descendencia, si no se arrepiente, serán destruidos y desaparecerán. ¿Ven ustedes? Si conectamos la primera parte del versículo 11 del capítulo 14, vamos a ver que dice, la casa de los malvados será asolada. Y lo conectamos, lo hilvanamos con la primera parte del versículo 12:12, dice, los deseos del impío son malos. Entonces, los deseos del impío son malos y la casa de los malvados será asolada, es decir, arrasada, no quedará nada, será destruida. Pero los rectos y su descendencia no solo enraizarán tan profundo que los fuertes vientos de la vida no lo derribarán, sino que también florecerán y fructificarán, pues están siendo vivificados por el Creador, el fructificador y dador de la vida, el manantial de aguas nutritivas, de aguas corrientes, de aguas puras. ¿Vale la pena entonces conectarse con el Dios eterno? Sí, porque estos dos versículos se conectan en la segunda parte para mostrarnos lo siguiente. Vamos a ver. Dice la segunda parte del 12:12, pero las raíces del devoto son firmes hacia abajo. Es decir, raíces significa que se afianzan, se arraiga tanto el devoto, es decir, aquel que ama, reverencia y respeta el nombre del Señor y su presencia, sus raíces son tan profundas que no hay vientos en la vida que lo derriben. Pueden arquearlo, pueden torcerlo, pero no lo derriban. Sin embargo, dice, pero las raíces del devoto son firmes. Y en el 14:11 dice, pero la tienda de los rectos florecerá. Entonces no solo observamos que el recto, que aquel que reverencia a Dios, que tiene temor reverente de Dios,
no solo echa raíces profundas, sino que también ahora vemos que los rectos florecen. Al tener raíces profundas, significa que encuentra los nutrientes necesarios en la presencia de Dios y florece. Y ustedes saben que cada vez que un árbol florece, tiene su fruto luego, porque la flor es lo que, es lo que viene antes del fruto. Entonces, ¿vale la pena conectarse con el Dios eterno? Claro que vale la pena conectarse con el Dios eterno. La casa de los malvados será asolada, será arrasada, será destruida. Un día desaparecerá todo nombre de los malvados. Todo nombre y toda descendencia de los malvados si no se arrepienten. Porque Dios siempre está dando oportunidad de arrepentimiento y de confesión de pecados y de una vuelta a mirar de frente a Dios y dejar de darle la espalda. Pero la tienda de los rectos florecerá. ¿Qué significa esto? El recto es alguien que no solo es derecho horizontalmente, sino que es derecho verticalmente. Esto significa que tiene una conexión plena con el Creador, con el Dios eterno, con el fructificador, con el dador de la vida, con el manantial de aguas vivas. Y dice que florecerá. Esto significa que no solo es bello, a la vista, sino que también traerá fruto, lo cual es alimento para los demás. El justo o el recto también es alimento o alimenta a los demás. Hasta aquí quiero llegar con esta reflexión y podamos realmente conectarnos. Si no estamos conectados, si no estás conectado con el Creador, es tiempo de que por medio del arrepentimiento y una confesión de pecado y un reconocimiento del Salvador, te lleve a ser, a ser una persona recta, justa, devota y que florezcas y dé fruto. No te olvides que el darle la espalda a Dios es quedarte sin absolutamente nada a qué aferrarte. Un día vos y tu descendencia desaparecerán en el tiempo como desapareció Caín y su descendencia, pues serán todos malos. Si no hay arrepentimiento, vos y tus descendencias desaparecerán. Así que hasta aquí quería llegar con esta reflexión y esta mañana oro para que puedas alcanzar la salvación por medio del pleno conocimiento de la verdad. Señor, estoy ante tu dulce presencia muy agradecido, Dios mío, por aquellos que se arrepienten y te confiesan como único y suficiente Salvador, pero clamando por aquellos que aún te han dado la espalda, te están dando la espalda y reniegan de vos, y diciendo sencillamente que son ateos porque no creen en vos. Sin embargo, Señor, su descendencia, su propia vida y su descendencia desaparecerán en el tiempo si no se arrepienten. Por eso te suplico que realmente haya un arrepentimiento genuino. En tu nombre oro dándote las gracias en este día, maravilloso Dios. Amén. Muy bien, hasta aquí quería llegar con esta reflexión y nos vemos cuando nos veamos.